El cine que nos une. Nuestro siguiente estreno, que no es tan estreno, o sea, es un estreno viejo, se llama Las Margaritas, es una película checa. Así es. De Vera Chytilova. Vera Chytilova, yo lo conozco. La maestra Chytilova, bueno, pues sí, efectivamente, la Cineteca Nacional, esta es una exclusiva de la Cineteca Nacional, está presentando la copia restaurada preciosa de uno de los clásicos de un movimiento cinematográfico que ocurrió en la década de los 60 y que se llamó La Nueva Ola Checa. Bueno, hace muchos años, amigos y amigas jóvenes, existió un país que se llamaba Checoslovaquia, que pertenecía al bloque socialista cuando el mundo estaba dividido por un muro ahí en Berlín, que dividía al mundo de Occidente y Oriente, al mundo capitalista y al bloque socialista. Bueno, los checos, con mucho sentido del humor chocarrero y con ese carácter que los identifica, digo, no por nada nació ahí Kafka, ¿verdad? Pues bueno, empezaron a partir de los años 60 con algunos de sus gobernantes a mostrar una muy marcada separación de una Rusia, o bueno, de una Unión Soviética que estaba muy recalcitrante, Cris. En 1956, los húngaros, por ejemplo, se levantaron contra la Unión Soviética y les aventaron tanques y hubo muertos por todos lados. Los polacos lo intentaron hacer y tampoco se pudo. Entonces los checos fueron haciendo las cosas poquito a poco, empezaron a abrir ventanitas en la literatura, en el cine, en la política, y entonces vino la idea de darle al comunismo un rostro humano. Y en esa frase viene todo un movimiento cultural, político, social, sexual inclusive, que se acabará llamando la Nueva Ola Checa y que va a desembocar en el año 1968 en lo que conocimos como la Primavera de Praga, donde Praga se vuelve un centro cultural, político importantísimo, le pintan caracoles a la Unión Soviética de una forma muy inteligente los checos, pero pues la Unión Soviética no se iba a dejar y en agosto del 68 pues viene una invasión militar entre húngaros, rusos, búlgaros y finalmente pues acaban invadiendo Checoslovaquia y terminando aplastando con ese movimiento social, ¿no? Que bueno, para que veas cómo es el carácter de los checos, que no querían pelearse con los soviéticos, bueno, que van a invadan. No les cambiaron las rutas en las carreteras y en las calles, les cambiaron los señalamientos para que se la pasaran dando vueltas 2 semanas, hasta que de repente los rusos cayeron en que les habían cambiado los señalamientos y 2 semanas todavía Praga estuvo sin tanques soviéticos. Y bueno, cuando los tanques llegaron, obviamente no les hizo ninguna gracia esto, ¿verdad? Y bueno, hubo muertos, hubo desaparecidos, hubo encarcelados, hubo gente que no pudo ya salirse de Checoslovaquia, otros que ya no pudieron regresar. Por ejemplo, la Primavera de Praga y la invasión soviética le toca a Miloš Forman en Francia. Él estaba en el Festival de Cannes. Viene la invasión soviética y ya no se pudo regresar. ¿Se quedó ahí? Y se quedó ahí y bueno, qué bueno. Pues mira, o sea, amigos suyos se lo acabaron llevando a Estados Unidos y luego será el único director checo ganador de 2 Óscares de mejor director por Atrapados sin salida y Amadeus, ¿no? Entonces, bueno, y el caso de Vera Chytilova, no, pues te tenías que quedar allá. Bueno, nuestra amiga Agnieszka Holland, que bueno, ya platicamos de ella hace un par de programas, tuvo que dejar a su hijita casi 8 años. Porque vino la ley marcial en Polonia y se tuvo que ir a Francia. Se salieron y no podía ver a su hija. 8 años estuvo su hijita con su papá, afortunadamente, pero estuvieron en Varsovia atrapados hasta que cambiaron los rumbos, cambiaron los vientos y Agnieszka volvió a ver a su hija, ¿no? Y ahora lo que estamos viendo pues sí, en Estados Unidos es espantoso. Parece que los seres humanos no aprendemos. Pues no aprendemos. Entonces, bueno, ese es el contexto en el cual se filmó esta maravilla que se llama Las Margaritas. A ver, vamos a ver los puntos importantes de por qué es una película clave para la historia del cine, no nada más checo, sino en general. Punto número 1, en el comunismo sí se daba espacio a las mujeres. Eso es una cosa que acá de este lado se ha cargado con una vergüenza
feroz. O sea, en 97 años de entregas del Oscar, tenemos solamente 3 directoras ganadoras. En 97 años, 3 directoras. En los Arieles llevamos 60 y... No, ya vamos para las 72, llevamos 3. Ahí medio la llevamos igual. De todos ¿no? modos sigue estando muy y sigue estando parejo. bajísimo, ¿no? Y luego, por otro lado, pues bueno, en el comunismo, como se ve, pues no fue un fenómeno aislado. O sea, en Hungría estaba Marta Meszaros, en la Unión Soviética estaba Larisa Sheptiko, aquí en Polonia, pues tenemos a nuestra amiga Agnieszka Holland, y bueno, en Checoslovaquia, pues estaba Vera Chitilova. Vera Chitilova estudió en la FAMU, que era la Facultad de Artes y Música de Praga, donde era Facultad de Artes y Música y estudiabas cine y estudiabas todo lo que tú quisieras de arte. Fue de la generación de Jiří Menzel, de la generación de Milos Forman, de la generación de Milos Trinka y de toda una generación padrísima que a lo largo de los 60, antes de la invasión soviética, desde luego, pues fueron hablando de jóvenes y de jóvenes que se enfrentaban al amor, al desamor, a una generación de papás que no los comprenden, a un partido comunista que los tenía completa y absolutamente sojuzgados, ¿no? Entonces, bueno, en 1966, que ya la primavera de Praga es una realidad, Vera Chitilova filma esta película que se llama Las Margaritas. Bueno, no podemos dar sinopsis porque no hay forma, o sea, es imposible, simplemente empieza la película y vemos a 2 chicas guapísimas, que además las chicas, la belleza eslava es particularmente bella, y de repente las 2 están sentadas enfrente de nosotros y de repente una dice, oye, como que este mundo se está yendo al carajo, ¿no? Y la otra le dice, sí, la verdad sí. Oye, ¿y si nosotros nos ponemos a echar desmadre? Pues va. De ahí en adelante. Pero también esta reflexión de sí. El sistema está podrido. Nosotras somos parte del sistema. Exacto. ¿Será que nosotras también estamos podridas, no? Sí, y ahí arranca, y bueno, durante 1 hora y 20 minutos, pues van a ver ustedes a 2 chicas, como decía mi papá una frase que era como chivo en cristalería, cuando los niños se portaban mal, haciendo de todo. O sea, en los primeros 10 minutos, un viejo horroroso saca una de ellas de cita, y entonces la otra llega a molarles la cita, al viejo le sacan todo el dinero del mundo, lo dejan en ridículo, tragan gratis, porque además las vamos a ver embarrándose de lodo, de chocolate, comiendo pasteles, así empujándoselos en la boca. Y bueno, ya pasaron más de 50 años de Las Margaritas, y sigue siendo una película, Cris, profundamente transgresora. O sea, sobre todo ahorita, las amigas que nos están viendo, que están muy, muy centradas ahorita en las lecturas de género y así, es muy importante que se den cuenta de cómo Vera Chitilova, antes del feminismo, estaba haciendo una película donde estas 2 chicas se van contra todo. Patriarcado, matrimonio, hijos, roles sexuales, roles sociales, todo. Estas chicas lo destruyen a lo largo de 70 minutos maravillosos, donde de pronto la película es en color, de repente es en blanco y negro, de repente entre el sepia, de repente ellas hacen un performance, y no, bueno, pues no es nada más la locura por la locura, y Vera Chitilova lo decía, y Agnieszka Holland, ahora que pudimos platicar con ella, nos lo dijo, dice, es que estábamos encarcelados. O sea, no podíamos leer los libros que queríamos, no podíamos escuchar a la música que queríamos. Sabíamos que existían los Beatles, pero eso era decadentismo occidental. Dice, tendríamos que tener los hijos que el partido nos decía que teníamos que tener. Nos teníamos que casar con quien el partido nos decía que era bueno casarse. Nuestros papás, que fueron los que instauraron el comunismo, pues ya se estaban también arrepintiendo. Claro. Dice, entonces, ese desmadre es el que yo quise retratar en Las Margaritas. Y bueno, qué padre. Como una forma catártica, ¿no? Claro, y con esta rebeldía de la adolescencia, donde
te Claro, volteas sí. ante las instituciones, ante la autoridad, Así ante es. todos, ¿no? Entonces, bueno, la película es preciosa. Yo conozco gente que le tiene un cariño inmenso. Desde la primera vez que la ves y luego la ves y la ves o más veces, es una película que no se agota nunca porque las ideas siguen brillando, siguen vigentes. Y bueno, Vera Chitilova hizo una locura que le permitió el propio Estado, porque finalmente es una producción del Estado de Checoslovaquia en aquel momento. Y bueno, pues de Vera Chitilova le tocó tristemente no poderse escapar de Checoslovaquia. Sus películas después pues fueron muy revisadas por la censura oficial. Su carrera se vio muy interrumpida y bueno, hasta los años finalmente 80 pues pudo ella despegarse un poquito de ese asunto y luego pues ya sabemos que pues este país se terminó finalmente separando. Son dos países que por geografía conviven juntos, que son la República Checa y Eslovaquia, y que de pronto por las cuestiones de la historia pues los juntan, los separan, los juntan, los separan. La última vez, pues los nazis, cuando tomaron control primero de Eslovaquia, pues se anexaron el territorio y volvieron a ser Checoslovaquia, y luego Checoslovaquia se deshizo y ahora son Eslovaquia y la República Checa. Entonces, bueno, les contamos toda esta historia porque finalmente Las Margaritas es eso, es parte de la historia de su país, de la historia de su cultura, dirigida por una mujer excepcional que siempre tuvo un sentido del humor y una enorme belleza visual para contar las cosas, que es Vera Chitilova. Entonces, bueno, qué mejor que ver Las Margaritas en pantalla grande, restaurada, solamente en la Cineteca Nacional. Ese sí es una exclusiva. La Cineteca Nacional es un lugar donde se difunde lo mejor de la cultura del cine mundial y por lo tanto Las Margaritas tenía que estar ahí, así que chequen fechas y horarios de exhibición en cinetecanacional.net o en las redes sociales de la Cineteca y no se pierdan la oportunidad de ver en pantalla grande esta belleza, que además la copia es extraordinaria, está mejor que nunca, así que no se pierdan Las Margaritas de Vera Chitilova. El cine que nos une.